organismo se le llama análogo de bases. ¿Qué quiere decir? Que alguna molécula trata de pasar como medio disfrazada por las bases, es decir, se parece mucho, hay una alta homología estructural con la base y logra colocarse en lugar de la base que se debe de colocar normalmente. Dice, bueno, en este caso, este ejemplo de bromodesoxiuridina es una técnica que se utiliza in vitro, es decir, bueno, pues durante el cultivo celular es una técnica, dice, habitual o común para marcar el DNA y de esta manera ir viendo cuánta proliferación celular existe en el medio de cultivo donde se está trabajando. Entonces, dice, el fundamento es la analogía estructural, les digo, análogos de bases de este nucleótido, o bueno, ya si queremos decirle más específicamente, de este nucleósido con la timidina. Entonces, bueno, en este caso lo que pasa es que tenemos un par de bases timina-adenina. Entonces, hay una mutación y en este caso la bromodesoxiuridina entra en lugar de la timina. O sea, lo engaña y logra acomodarse o le gana el lugar pues a la timina y en este caso se aparea pues con la adenina. Eso es lo que pasa, gana el lugar de la timina en la base análoga. ¿Y qué pasa después? Bueno, pues una vez que ocurre la replicación, se separan las dos hebras. Con esta hebra no hay ningún problema, con la de abajo se une a su timina, pero lo que pasa con esta base análoga es que tiene afinidad por la guanina, entonces se une a la guanina y luego en la replicación o duplicación posterior, bueno, pues venimos arrastrando el problema, ¿no? Aquí, bueno, con estas dos no hay problema, pero se abren estas dos, esta uridina vuelve a jalar guanina y esta guanina ya se trae una citosina, de tal manera de una base que era TA desde un inicio, quedó completamente ya instalada pues la mutación CG, precisamente por esto. Y bueno, pues es otro tipo de sustitución. Se está cambiando una base por otra base que se parece mucho a ella y prácticamente pues que le gana a su compañero, ¿no? De apareamiento. Entonces, bueno, este es otro tipo, les digo, se llama por analogía de bases o análogo de bases. Y luego tenemos por aquí otro ejemplo de los agentes intercalantes. Los agentes intercalantes se usan mucho por allí en los laboratorios para detectar el DNA. Se trabaja con, bueno, pueden ser por muchos, los más comunes es el bromuro de tirio y la naranja de acridina. Bueno, está también este otro ejemplo de la proflavina. Estos lo que hacen es meterse precisamente como su nombre lo dice, intercalarse en el DNA y ya de esta manera, bueno, pues ya se intercala y para el proceso de replicación. Y bueno, pues esto es lo que en un momento dado, cuando uno quiere detectar DNA, les digo, es una técnica de detectar DNA, se busca el color o la fluorescencia que emite el bromuro de tidio para localizar o para identificar DNA de doble hélice o de doble cadena. Este tipo les digo, de sustancias muy utilizadas en el laboratorio se deben de tratar con muchísimo cuidado precisamente por eso, porque tienen la capacidad de inducir mutaciones, de inducir cambios y bueno, pues es un rollo. No sé si alguien por ahí ha tenido la oportunidad de ver o de trabajar y bueno, cuando se trabaja sobre todo con bromuro de tidio, pues hay que manejarlo con guantes, en un solo sitio, es su desecho, todo tiene mucho, bueno, hay que trabajarse con mucho cuidado, precisamente por eso, por ser una sustancia tan mutágeno que puede producir esto. Y luego aquí, chicos, algo se me pasó que no he checado, o se me pasó, o la puse de más, pero ya lo había detectado con el otro grupo y se me olvidó, es checarlo. Déjenme nada más veo si fue una faltante mía para meter información o la puse de más, pero ahí yo lo checo. Entonces, el siguiente punto, les digo, eso es prácticamente entender bien los ejemplos con respecto a mutación. ¿Qué es mutación? Cualquier base en la secuencia de un DNA
donde esté ese DNA, en el núcleo, en la mitocondria, etcétera, etcétera, y identificar qué tipo de mutación, o sea, si se elimina una base, si se cambió por otra y el tipo de mecanismo, ¿no? Si es una analogía de Maestra, eso. Mande. es que yo tengo una duda. Por ejemplo, en el maquis viene que son las mutaciones puntuales, no las que solo se hacen en una base. Ajá, Y te vienen como, o sea, como que te las separa por transición y por transversión. Y te dice ajá, después que las de transición son las que se causan por tautomería. Pero entonces, más bien, o sea, ajá. son como esos dos tipos. Y las de transición son por desaminación y tautomería. Y las de transversión por alquilantes o radiación. Mira, lo importante es, cuando tú hablas de puntual, quiere decir que el cambio es en una sola base. Eso ya te da un dato, una sola base. Y luego, transición y transversión, bueno, aquí están esos dos, es cambio. Entonces siempre vas a hablar de un tipo de mutación puntual por sustitución. O sea, tiene que ser una sustitución porque es un cambio. Y ahí tienes que aprender, bueno, si es timina por citosina, citosina por timina, o adenina por guanina, guanina, citosina, son transiciones. Si son purina por pirimidina o pirimidina por purina, ahí vendrían siendo transversiones. Y en este caso, bueno, pues aquí tenemos una muy clara, ¿no? En este caso fue una transición que aquí en lugar de tener una timina la cambiamos por una citosina. Hasta ahí vamos bien y esa sería una causa es por tautomería y esto es el nombre de la mutación que causó la tautomería. O sea, entonces la sustitución por tautomería es como el nombre así en general, pero hay, o sea, los dos tipos van a ser o transición o transversión. Pudiera ser, claro, ajá, o sea, aquí Ah, pudiera ok. ser que en lugar de haberse cambiado, este es un ejemplo, por eso les decía, es un ejemplo, pero si ustedes ven aquí la sustitución fue de una purina por una pirimidina, entonces ahí ya también sería una sustitución porque es un cambio. Si fue por una tautomería, ahí tendrían ustedes que ver, pues si es que es un ejemplo o una redacción que les dice, no sé, en este caso que fue por un imino, pero de citosina. Y bueno, entonces ahí ya ustedes tendrían que ponerle, si fue por tautomería, porque les tuvieron que redactar o poner cualquiera de estos ejemplos, si hubo un cambio, ya hay que ver el cambio. Si el cambio fue por un mismo tipo, lo dejan como transición, pero si se cambió por otra, o sea, por otra familia de base, pirimidina, digo purina por pirimidina o viceversa, entonces ya le ponen sustitución por tautomería puntual porque es uno solo, pero de tipo transversión. Ah, ok, o sea, entonces, más bien como así general, los dos tipos de mutaciones serían transición y transversión, y ya Sí, esos pues están causados por tautomería o por otras razones. exactamente. Esto es de cuenta que es Ah, nada ok. más identificar que se cambia, independientemente la causa por la que haya sido, transición y transversión siempre va a ser sustitución, porque es un cambio. Cuando tienes una deleción, tienes una pérdida. Entonces, ahí no estás cambiando una base por otra, entonces no aplicaría este concepto. ¿Me explico? O, por ejemplo, si hubiera una inserción que se llama, que es que se agregue ahí tampoco sería sustitución porque estás agregando, no estás sustituyendo, estás poniendo una de más. Entonces, estos conceptos aplican para sustituciones. Independientemente de la causa, tú tienes que ver qué se cambió, por qué, para poderle poner como apellido, transición o transversión. Ah, ok, ok, bueno, ya ¿Sí? entendí, gracias. Ok, no, de nada. Entonces les decía que, bueno, aquí esto lo tengo pendiente, nomás de checar si no me faltó alguna cosa ahí. Y el siguiente punto es ver prácticamente el genoma, cómo se organiza el genoma, qué es cromosoma y qué es cromatina. Entonces, primero comparar esto entre los dos sistemas, entre el procariota y el eucariota. Entonces, prácticamente nuestro organismo modelo en el sistema procariota es E. coli, así como para las levaduras, pues siempre tenemos, o sea, un modelo, o para tener en caso de los animales, otro modelo. O sea, hay modelos. En caso de los procariotas, pues siempre tenemos o Escherichia coli es un modelo así súper usado y que, bueno, todo el mundo tiene a la pobre de Escherichia coli para hacerle todo. Entonces, prácticamente es nuestro representante del sistema procariota. Por ahí veíamos
o no sé si ya lo habíamos analizado, sí creo que en un principio, que los procariotas tienen un solo cromosoma circular y pueden tener varios plásmidos, que también se consideran material genético. Sin embargo, no es así imprescindible los plásmidos para que ellos puedan sobrevivir. Los plásmidos traen información que les confieren muchas, digamos, ventajas a las bacterias, pero aún si no los tienen, pueden sobrevivir. ¿Sí me explico? O sea, no son esenciales, pero sí les confieren ventajas. Pero el cromosoma, ese sí es indispensable. Entonces, tienen un cromosoma, se encuentra en forma circular, es DNA súper enrollado, por lo tanto está súper empaquetado para que pueda estar ahí dentro de la bacteria. Y lo importante es que este DNA también se va a asociar a proteínas en el caso del sistema procariota. Entonces, por ahí dice, forma un complejo con un centro proteico. ¿Qué quiere decir? Que hay varias proteínas que le sirven para poder organizarlo, para poder compactarlo. Y entre estas proteínas, les digo, se encuentra una proteína que es una proteína tetramérica que se llama proteína HU. Dice, sobre esta se pueden enrollar 60 pares de bases aproximadamente. Entonces aquí, pues puede haber varias o muchas proteínas U para que en cada una pues sirva como un andamiaje sobre la cual se puedan enrollar, pues dice aquí que el dato es que 60 pares de bases aproximadamente. Entonces aquí hay proteína para que se pueda enrollar sobre ella. Por acá dice que también pueden existir otras proteínas o estar asociadas otras proteínas al DNA procariota que contengan muchos residuos de aminoácidos en cuyas cadenas laterales tengan grupos amino. Por eso dice aquí poliaminas. ¿Qué quiere decir? Proteínas con muchos grupos amino en cadenas laterales que se encuentran cargadas positivamente a pH fisiológico y sirven estas proteínas asociadas por ahí para unirse por atracción de cargas al DNA, a este DNA de las bacterias, que ya sabemos está cargado negativamente, y que eso pues evita o hace que se repelen entre sí segmentos del DNA, como tienen varios negativo con negativo, se repelerían. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí se acomodan proteínas entre estos segmentos que son positivas, pues para poder evitar esa repulsión. No sé si me expliqué. Digamos que se intercalan por ahí proteínas muy, muy positivas para que se acomoden y queden, digamos, cómodamente las cargas pues en este cromosoma bacteriano. No sé si me expliqué, chicos. Sí, pero el agua también ayudaba, ¿no? A que no se Sí, también, ajá, el ambiente acuoso, repele. también, ajá, Ujú. exacto. Ah, Aquí, ok. en este punto estamos hablando nada más de complejo nucleoproteico, o sea, que hay parte proteica y parte del DNA, de los nucleótidos, pero pues no hay que olvidar el agua, ¿no? Que es una molécula inorgánica que también está por ahí ejerciendo esta misma acción, pero es una molécula inorgánica. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ay, ok. Sí, Entonces, bueno, la siguiente comparación es en el cromosoma o el material genético, pues, eucariota. El genoma eucariota es mucho más grande en comparación que el genoma de las bacterias. Incluso si vemos pues los tamaños de las células, vemos que desde ahí hay diferencia, por lo tanto también de su genoma. Entonces, digo, esto comparando el sistema eucariota contra el procariota. Son genomas muy grandes y su tamaño varía según la especie del sistema eucariota que estemos revisando. Y bueno, por aquí el libro nos pone varios ejemplos. Dice, por ejemplo, en los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total, que más o menos abarcan o incluyen 3.000 millones de pares de bases. Por acá tenemos la mosca de la fruta, que también es un prototipo, les digo, de estudio. Drosophila melanogaster tiene nada más 4 pares de cromosomas, es decir, 8 cromosomas y en ellos 180 millones de pares de bases. Tenemos el maíz,
sea, maíz tiene 10 pares de cromosomas, o sea, 20 cromosomas, 6.600 millones de pares de bases. Entonces, si se fijan, la cantidad de cromosomas no es igual en todas las especies, varía. Creo que, con lo que más nos familiarizamos nosotros son con los de los humanos, pero cada especie pues tiene su número especial, ¿no? Y aquí es importante resaltar que cada cromosoma del que estamos hablando, si hablamos de un cromosoma, ese cromosoma es igual o corresponde a una molécula lineal de DNA. Es decir, solo agarramos y lo desbaratamos, lo jalamos, lo deshacemos, así está tan compactadito, bonito, pero lo deshacemos, vamos a tener un inicio y un final de una sola hebra que está súper, súper compactada. Estamos hablando de un cromosoma. ¿Sí queda claro esto? Un cromosoma, una molécula lineal muy compactadita. O sea, maestra, perdón, o sea, lo que es la imagen de abajo son dos cromosomas cruzados. No, ahorita les voy a explicar. Sí, Este es un solo cromosoma. Este es un solo cromosoma. ok. Maestra, ¿y las Mande. procariotas cuántos cromosomas tienen? Uno. ¿Uno nomás? ¿Siempre? Sí, tienen uno y pueden, lo que puede variarles son los plásmidos, que les decía, es otro tipo de RNA circular, que ese sí puede variar en cantidad y que también es material genético, también codifica para cosas, pero no es imprescindible. O sea, si no los tiene, no le pasa nada, la bacteria puede sobrevivir, pero ¿qué les da? Ventajas. ¿Sí me explico? Puede darles resistencia a antibióticos, resistencia a sobrevivir en un medio, no sé, sin algún aminoácido, etcétera, etcétera. Les confiere ventajas, pero si no los tiene, pueden sobrevivir con su cromosoma principal. Mire, tiene, por ejemplo, E. coli, les digo que es el prototipo, tiene un solo cromosoma circular, pero puede tener varios plásmidos. Entonces, ahí no hay que confundir entre lo que es el cromosoma, que es el indispensable para la bacteria, pero también tiene extras a los plásmidos, pero se llaman plásmidos. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, les decía aquí, entonces el genoma, es decir, la cantidad de cromosomas varía según la especie. No es lo mismo un elefante, no es lo mismo una planta, no es lo mismo el humano, el perro, que no me la sé, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos ya los ejemplos, estos sí son del libro, no me sé cuánto tenga el elefante, ni me sé de eso, pero todos somos diferentes. Entonces, yo creo que es el que más nos suena y el que todo el mundo sabemos por default, que nosotros tenemos 23 cromosomas en cada, pares, perdón, de cromosomas en cada célula, lo que equivale a 46 cromosomas. Y luego, chicos, este dibujito, lo que nos trata de decir es que, fíjense, es una sola, les decía yo, un cromosoma, este es uno solo, un solo cromosoma equivale a una sola molécula lineal, exactamente. Todo esto nunca se separa, o sea, es decir, si nosotros lo deshacemos, todo este cromosoma, así como está organizado, es una sola molécula, es decir, tiene un inicio o un extremo y la deshacemos y la desbaratamos y vamos a encontrar el otro extremo. Este es un solo cromosoma, uno solo que está compuesto, claro, por dos cromátidas. Estos se llaman cromátidas hermanas. Y este cromosoma, les digo, tiene esas partes. Dos cromátidas son todos estos brazos, así a lo largo. Esa es una cromátida y esa es otra cromátida, o cromátide le llaman también otras. ¿Qué otras cosas hay que identificarle al cromosoma? Los brazos. Estos, ahora sí, los brazos más cortitos se le llaman brazos P. Son estos dos de arriba. No hay que confundir la cromátide con los brazos. Cromátide, esta es una y esta es otra. Brazos pequeños o brazos P, aquí están. Los brazos grandes o más largos son los brazos Q y son estos que quedan por abajo. Por abajo y por arriba ¿de quién? De esta cinturita que tiene el cromosoma. Esta cinturita se le llama centrómero y así es el centro prácticamente o la parte central del cromosoma, la cinturita que ustedes pueden ver aquí, no son proteínas. El centrómero es esta parte que queda así como muy estrecha de todo el DNA que queda aquí súper compactado y este centrómero incluye puras
bases o secuencias repetidas de DNA. Aquí está. Está por aquí y esa es una parte importante. Otras partes importantes son los telómeros, son los extremos que quedan por aquí y por acá de los cromosomas. En este caso, aquí vemos un telómero, acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro. Los telómeros tampoco son proteínas, son las partes que quedan extremas a la hora que se compacta todo el DNA, que quedan en los extremos, pero de DNA. O sea, estamos hablando también de secuencias de DNA que a la hora de que se compacte toda esta molécula lineal, quedan precisamente en los extremos. Y bueno, por ahí dice que esos telómeros tienen también muchas repeticiones de series de bases. En este caso, pues por ahí tenemos este dato que se repite muchas veces esta secuencia, CCA, 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 CCA. Y por ahí eso es lo que queda. Los telómeros son muy importantes porque protegen o de alguna manera garantizan que la molécula de DNA no se vaya haciendo cada vez más pequeña durante los procesos de replicación. Además, protege al cromosoma del ataque de nucleasas, protege o hace que los cromosomas, por ejemplo, no se peguen uno con otro. Para eso, por ahí es uno de los mecanismos o de las funciones de los telómeros. Pero les repito, telómero y centrómero son secuencias de nucleótidos. No son proteínas, son secuencias de DNA, secuencias de nucleótidos. Ahora, junto a este centrómero que les comento yo, es la cinturita por ahí del cromosoma, es muy importante porque en estas secuencias que marcan el centrómero se unen proteínas. Ahora sí, se unen proteínas al centrómero que se llaman o que forman el cinetocoro. Ahora sí, cuando hablamos de cinetocoro, sí estamos hablando de proteínas asociadas al centrómero. Se pone, aquí hay un cinetocoro y de este lado hay otro cinetocoro. ¿Para qué sirven esos cinetocoros, esas proteínas que se pegan hacia a los lados del centrómero? Bueno, sirven para que ahí se ancle el uso. ¿Se acuerdan cuando, bueno, no sé si lo vi con ustedes, pero no, si vimos mitosis y meiosis, ya no me acuerdo. No los vimos, pero pues los hemos visto en prepa. Ah, ok, bueno, ¿se acuerdan del uso mitótico? ¿Sí se acuerdan? Sí. Que esto nos acomoda, ¿no? Sí, se reacomoda por ahí todo el citoesqueleto de la célula y todos por ahí los microtúbulos se forman o se empiezan a concentrar en hacer el cinetocoro en el momento en que va la célula a dividirse. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que ese uso mitótico o meiótico, según el tipo de división de la que estemos hablando, lo que hace es que se conecta con el cinetocoro para que a la hora que la célula se empiece a dividir, jale esta cromátide hacia un polo y esta otra cromátide hacia el otro polo, y que se separe el material genético, después se separe todo el citoplasma de la célula y nos generen 2 células hijas. Pero bueno, ahorita no es el caso el mecanismo de división, sino que les quede claro que el centrómero es DNA y junto a los centrómeros se montan los cinetocoros, que ahora sí son proteínas que van a ayudar a jalar el material genético durante la división celular. ¿Sí quedó claro más o menos este punto? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces les digo, un cromosoma, una sola molécula lineal. Entonces, no me acuerdo quién preguntaba ahorita, no es que sean 2, es uno solo, pero a la hora que se empaqueta con este tipo de forma, con esta tachita, que ya sabemos que esta tachita es el grado máximo de compacta, ¿cómo puedo decirlo? De compactación o lo más apretado que se puede hacer el DNA, y es justo cuando ya está replicado el material genético y que ya va a pasar a división para que la célula o que una célula genere 2 células hijas. Entonces, este es el cromosoma mitótico o ya listo para la división. Recuerden que también podemos tener cromosomas sencillos. Yo creo que por ahí viene tu duda, no sé. Si viene por ahí, alguien que me preguntó, es que no vi quién era. ¿Quién me preguntó ahorita? Yo, perdón. Ah, ok.
Es por ahí tu duda, porque a veces antes de que se replique el material genético, podemos tener cromosomas sencillos y esos cromosomas sencillos, antes de ser así tachitas, solamente están formados por una sola hebra de estas. Entonces, en ese caso, sí, una sola hebra sí sería un solo cromosoma, pero le decimos cromosoma sencillo previo a la replicación del DNA. Cuando ya tenemos los cromosomas después de que ocurrió la replicación del DNA en el ciclo celular, ya tenemos este tipo de cromosoma y todo este es un solo cromosoma. Todo, y ya le llamamos cromosoma doble, pero le seguimos llamando, o sea, sigue siendo uno, pero doble, y antes de la replicación sigue siendo uno, pero sencillo. No sé si me expliqué. Perdón, ese cromosoma doble nada más está cuando ya se va a replicar el ADN o como. Cuando ya se replicó, miren, Ok. denme, si quieren, para dejar claro este punto, porque sí es muy importante, déjenme busco por aquí una presentación. Déjenme ver. ¿Dónde lo tendré? En replicación. A ver si aquí está. Espérenme. No, aquí no. A ver si acá. Replicación. Aquí, miren. Miren, este es el ciclo celular. Entonces, aquí tenemos las 4 fases. G1, que es la fase de preparación para la síntesis o replicación del DNA. Fase G2, que es la fase de preparación para la división celular. Aquí puede ser por mitosis o por meiosis, la que ustedes quieran. Fíjate, aquí tenemos un solo cromosoma. ¿Te fijas que tenemos una sola línea de DNA? O sea, una sola, digamos, tira, por decirlo de alguna manera. Sí. Sí, aquí hay un centrómero. Este se llama cromosoma sencillo, es uno solo, está en G1. ¿Te fijas? Ahora, cuando llega el momento de la duplicación del DNA aquí en el ciclo celular, esta hebra se va a replicar con otra igualita. Y si te fijas, aquí tenemos todo lo de la horquilla, que llega a la maquinaria y que llega a la DNA polimerasa y empieza a generar una hebra igualita a esta. ¿Sí me expliqué? Aquí. Sí, sí. Sí. Y luego, entonces aquí ya tenemos replicado. Cuando ya estamos en G2, ya pasó o está posterior a la replicación y ya tenemos un solo cromosoma, pero doble. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí una cromátida, que era la que les mostraba yo ahorita, esa es la tachita, y por acá otra cromátide. Este también es un solo cromosoma, así se cuenta, pero se llama cromosoma doble. Este es un solo cromosoma, pero es un cromosoma sencillo, pero ambos se contabilizan como uno solo, solamente que este es sencillo previo a la replicación y este es doble post a la replicación, para que ahora sí pueda entrar esta célula a dividirse y generarnos 2 células hijas iguales a la que inició, en el caso de la mitosis, o 2 células con la mitad de la información de la célula que les dio origen en el caso de la meiosis. Pero sí, no sé si se alcanza a apreciar la diferencia entre este cromosoma y este. Sí, sí. Sí, y ahorita lo que estamos viendo es este. O sea, y las mutaciones pasan en G1 o donde sea. O sea, bueno, la mutación es un cambio, puede ocurrir pues sí, en cualquiera. El problema es que se lleve a cabo más bien en el momento de la replicación, porque entonces ya se pasa a toda la descendencia. Ok. ¿Sí me explico? Entonces ya, pues sí, o sea, con que ya la replicación ya traiga la mutación, pues ya se pasó a todo esto, porque tiene que continuar el ciclo celular. Pero, por ejemplo, si ocurre ahí la mutación en G1, ¿qué pasa? Ok, aquí ocurre la G1, ¿no? Y luego, ¿qué va a pasar? Pues si ocurre en G1, ocurre la replicación. Si aquí ocasionó el cambio, de todas maneras,
vamos a suponer, en esta hebra, aquí ya lo trae mutado, ocurre la replicación. Entonces, esta base que se cambió con la que se va a parear, bueno, aquí tenemos aquí es una doble hélice. Entonces, aquí tenemos la mutación, aquí ya llegó, se replicó, y si esa replicación, o sea, durante esa replicación bueno, es que les digo, hay muchos tipos de mutaciones, y unas pueden pasar sinónimas, o sea, sin tener ningún efecto porque codifican para un codón que que va a codificar finalmente para un aminoácido igual, no tendría consecuencias. Pero en este caso, si donde quiera que ocurra la mutación y esta se sigue transmitiendo o pasa por la replicación, pues se va a seguir traspasando pues al resto de las células hijas, pues. Ah, ok. Sí, y Gracias. ¿qué pasa? En el ciclo celular, no sé si ustedes recordarán, hay muchos puntos de control para revisión precisamente. A veces esos puntos de revisión no son suficientes y bueno, sigue por ahí, pues sí, pasándose, ¿no? Porque sí hay muchos puntos y muchos mecanismos para reparar un sinfín de mutaciones que ocurren. O sea, en realidad ocurren muchas mutaciones, pero la gran mayoría se corrigen. Y ya cuando de plano, bueno, pues ahí también tendríamos que entrar a un sistema así, o a más bien otra clase para ver todo el sistema y cómo de alguna manera se burla o se puede burlar este sistema y la mutación se queda, se establece y trasciende, o sea, se va pasando a otras células. Ahora también hay que ver en qué tipo de célula se genera la mutación. Ese es otro tema. Les digo, ¿en qué tipo de mutación? Por ejemplo, a lo mejor quedó en una y esa una va a dar origen a un tipo de tejido y ahí va a permanecer, pero esa sola célula se replicó y la va a pasar nada más a las células que surgieron a partir de ella. Las otras células, si no tuvieron replicación, no tuvieron mutación, se replican normalmente y no hay problema. Entonces, ahí les digo, es otra clase para ver cuándo la mutación se da en células germinales o en células somáticas. Les digo, ese es otro rollo también así un poco más complejo. Pero bueno, para fines ahorita aquí de la clase es que mutación que se genere y se siga, pues, siga o continúe todo el ciclo celular, pues se va a seguir transmitiendo a las células que se deriven de la célula que sufrió la mutación. No quiere decir que todas las células, simplemente las que se deriven de la célula que sufrió la mutación, en este caso, ¿no? Pero les digo, esa es otra clase que sería ya pues meternos en otro tema. Maestra, y en el caso de los virus, ¿depende el tipo de virus y Sí, afecta la función de la célula o cómo está eso? sí, depende, o sea, ahí sí tendríamos que meternos a ver la forma en que el mecanismo mediante el cual cada virus puede generar la mutación. Sí, tendríamos ya que checar. De hecho, chicos, el siguiente, ahorita que me mencionas eso, el siguiente bloque de este semestre es ver 3 enfermedades relacionadas con alguna disfunción, con alguna alteración que se presente en cualquiera de las biomoléculas, en lípidos, en carbohidratos, en proteínas o en ácidos nucleicos. Entonces, igual ahí podríamos meter también, bueno, creo que diabetes es por default que la tengamos que ver por la gran cantidad pues sí, por la gran cantidad de personas con diabetes que tenemos y la susceptibilidad que tenemos por nuestros hábitos, por la predisposición genética, por todo es así, está por default que la vamos a ver y nos faltan otras 2, está por definir, igual y podemos meter alguna aquí enfermedad, un mecanismo de mutación por virus, cualquiera la podemos ver, nada más tienen que ser 3. Entonces, si quieren, abarcamos una de esas, diabetes, y déjenme pienso la otra, porque tienen que ser 3 de diferentes biomoléculas desde cualquier perspectiva. Entonces, déjenme lo checo, igual y metemos una, ¿les parece bien? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, déjenme.
¿Sí me escuchan bien y todo se ve bien? Claro. Es que me están diciendo aquí que se está... No, sí. Sí, ok. Bueno, qué bueno que con usted no hay problema. Ok. Entonces, déjenme ver en qué estábamos por aquí. Bueno, entonces eso es, les digo, el cromosoma. Ya sabemos que esta tachita, cuando veamos este tipo de cromosomas, es que son cromosomas dobles que ya están listos en la fase o que se generaron en la fase de síntesis, están en fase G2 para que la célula pueda entrar en división. Entonces, ahora un punto importante, ¿cómo se organiza este tipo de cromosomas? Entonces, vamos a ver que tiene varios niveles de organización. El nivel más pequeñito, o sea, lo más simple, lo básico, es una estructura que se llama nucleosoma. Esa es la unidad básica o el bloque estructural de la organización de los ácidos nucleicos. Y ustedes pueden ver aquí, bueno, aquí están varios, si se fijan, cada bolita de esta representa un nucleosoma. Y la parte que está en verde, en morado, es una parte proteica, que en esta otra imagen está representada por todas estas bolitas. Aquí se ve más claro, por eso metí esta aquí de colores. Pero bueno, es prácticamente todo esto. Esto es pura proteína y lo que está en amarillo son como lazos, son como lazadas, como vueltas que le da el DNA alrededor de este núcleo proteico que se le llama octámero de histonas. ¿Por qué se llama octámero de histonas? Porque son 8 y las proteínas se llaman histonas. Y tenemos 5 variedades de histonas, ojo. 5 tipos o variedades de histonas, H3, H2A, H2B, H4 y H1. De cada una de estas que están aquí adentro del nucleosoma vamos a tener 2H3, 2H2A, 2H2B y 2H4. Si se fijan, aquí están las 2 bolitas rojas, 2 verdes, 2 azules y 2 amarillas. Las contamos, son 8, por eso esto se le llama octámero. Un octámero de histonas es la parte central o la partícula central, también le llaman algunos autores, del nucleosoma, y alrededor de este núcleo, de esta partícula central, le da 2 vueltas el DNA. Y finalmente, chicos, esta, la histona H1, para mí, o así cuando lo aprendí, bueno, yo me lo aprendí de esta manera, la H1 es como un brochecito, es como le da 2 vueltas el DNA y luego llega H1 y sella, o sea, aprieta o finalmente, ¿cómo les puedo decir? Pues sí, sella o abrocha este nucleosoma para ya dejarlo completo. Entonces, bueno, pues por ahí el nucleosoma está formado por un octámero de histonas, 2 vueltas que le da el DNA y una histona H1 que finalmente cierra, ¿no? Pone aquí un segurito para que prácticamente no se deshaga, por decirlo de alguna manera, este nucleosoma. Y así podemos ver todos estos nucleosomas y si se fijan por aquí hay una tirita del mismo DNA que no alcanza a estar enrollado alrededor del octámero de histonas. A este se le llama DNA ligador o DNA linker. Queda por aquí así como sueltito para darle también un poquito de juego a los nucleosomas, ¿no? Y que no queden así tan súper pegados. Si se fijan, aquí queda este linker y luego empieza otro nucleosoma. Y así. ¿Cómo se llamaba? DNA ligador. Sí, DNA ligador o DNA linker. Así es lo bueno. Maestra, ¿y la H1 cuenta para lo isómero o no? Fíjate, ahí les va. Para algunos autores, el nucleosoma incluye nada más el octámero. El octámero son estas 4. En el octámero no entra la H1. Si te fijas, aquí se completan 2H3 más 2H2A más 2H2B más 2H4. Este es el puro octámero. El octámero es sobre el cual se enreda las 2 vueltas el DNA. Y acá afuera del octámero está la H1. Entonces, la H1 no es parte del octámero. Algunos autores dicen que el nucleosoma incluye el octámero más las 2 vueltas más la H1. Otros autores dicen que el nucleosoma únicamente incluye el octámero más las 2 vueltas. Ahorita, qué bueno que me hiciste esa pregunta, me voy a poner de acuerdo con la academia para ver
qué criterio tomamos para estandarizar, porque ustedes van a ver, les digo, con unos autores es esa clasificación y con otros otra. Entonces ya nada más para decir, un nucleosoma incluye todo esto que yo les estoy encerrando, o lo dejamos como el puro octámero con las dos vueltas. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, pero la Sí. gran mayoría incluye todo, ¿eh? O sea, el octámero más las dos vueltas, más la H1 que queda fuera del octámero. Eso sí es muy claro. Queda afuera del octámero la H1. Maestra, perdón, es que no escuché, pero ¿para qué eran los nucleosomas? O sea, El nucleosoma, haz de cuenta que es la unidad más pequeñita sobre la cual, ¿cómo te diré? Como la parte más simple o más pequeñita de organización del DNA. Nomás que como todavía no pasamos a la siguiente, a lo mejor por eso no queda claro. Haz de cuenta, eso es lo más pequeñito. Así tenemos, si tuviéramos desenredado como una hebra el DNA, lo primero que va a hacer es agarrar la hebra y enredarlo 2 vueltas sobre un octámero. Y luego el siguiente, así. Y así, cuando vayamos juntando muchos nucleosomas, nos va a llevar a un nivel de organización más complejo, que es este. Pero ya no vamos a alcanzar a verlo ahora. En la siguiente clase seguimos. Pero haz de cuenta que es la parte básica de organización para llegar hacia el cromosoma, metafásico o previo a la división, que acabamos de ver ahorita sus partes, el centrómero, los telómeros y eso. Digamos que es como empieza a organizarse el DNA. No sé si me explico. ok, perdón. ¿Sí? Muchas gracias, sí. No, bienvenidas todas esas preguntas. Entonces, en la siguiente clase ya nos quedará poquito más claro. Ahorita voy a hacer también la pregunta en la academia, nada más para homogenizar este criterio y ya les digo cómo nos quedamos: nucleosoma, octámero más H1 más 2 más doble vuelta, o nada más octámero y 2 vueltas. Pero mañana les digo, ¿ok? Ok. Ándeles Sí. pues. Entonces, que estén muy bien, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. No, con ustedes no tengo mañana. Bueno, en la siguiente clase. Que ya Igual.